Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de Encuentros Disonantes de las Músicas Populares, Epistemología, Identidades y Corporalidades, organizado por el Programa de Promoción Cultural de la UNED. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad y bueno, mi nombre es Fernando Obando Reyes. Yo soy, antropólogo y comunicador de formación. Trabajo en el Centro Agenda Joven de la UNED y bueno, pues también pues tengo formación de músico por medio de estas instituciones muy simpáticas que llaman las academias. He tocado en diferentes músicas populares alrededor de unos 12 años y bueno, también coordino un medio de comunicación especializado en difusión musical que se llama Langosta Arcoíris. Y bueno, hoy voy a estar moderando este panel y pues tengo como una compañía de lujo y estoy súper contento pues, de estar acá con estas personas. Les recuerdo un poco la dinámica, que va así. Cada persona expositora tendrá 15 minutos para exponer, a faltar 5 minutos para vencer su tiempo, les estaré avisando ahí verbalmente. Por otro lado, ustedes, las personas participantes, pueden ir escribiendo sus aportes, comentarios o preguntas en el chat de Zoom. Al final de todas las exposiciones, iré leyendo las preguntas para generar un periodo de intercambio. Damos inicio entonces a la segunda actividad de esta segunda jornada de encuentros disonantes enmarcada en el eje identidades y corporalidades. El siguiente panel, que bueno, vamos a estar disfrutando, lleva por título Música y Poder, el rol de las músicas populares en la construcción de la nación. Y bueno, para poder iniciar esta discusión, iniciaremos con, valga la redundancia, con Ana María Rojas Chacón. Es estudiante de grado en la carrera de Filosofía en la Universidad de Costa Rica y asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de dicha universidad. Su disciplina es la filosofía política y trabaja en líneas de investigación vinculadas a la historia conceptual de lo político, la forma común y los entramados comunitarios. Su exposición se titula Discursividad del folclore en Costa Rica, algunas precisiones para el abordaje histórico-conceptual del folclore. Y bueno, pues creo que habría que agregar también música, productora, arreglista, y otro montón de títulos más necesarios, pero bueno, adelante, Nema, tenés la palabra. Gracias, Bando. Gracias a todas las personas que están acá conectadas. Voy a empezar porque si no, no me va a dar tiempo. Y bueno, yo vengo a compartirles las impresiones justamente de una investigación que está sucediendo en este momento, que no está concluida, sino que es parte de un proceso que desarrollo en el Seminario de Filosofía Política del posgrado de la Escuela de Filosofía de la UCR. Y esto lo digo porque no es un estudio científico social ni es etnomusicología, ¿verdad? En esto la filosofía política es sumamente particular y nos permite abordar las cosas desde las preguntas, pienso yo. Y me parece que a entrarle a la cultura y a las políticas culturales y a los fenómenos culturales en Costa Rica desde esa óptica ha hecho un poquito falta. Parto también contextualmente de una inquietud muy propia, ¿verdad? Que se relaciona con quién soy, con mi trabajo, porque en eso soy sumamente marxista. Creo que la producción de la vida material es una condición de existencia y en tanto soy una trabajadora del sector cultura vivo la situación de crisis y precariedad que enfrenta el sector en Costa Rica en este momento. Y justamente esa palabra, crisis, creo que de hecho voy a hacer este paréntesis porque me sirve, es un concepto estudiado por la tradición de la historia conceptual de la que voy a hablar un poco porque es mi punto de partida epistemológico, si se quiere ver de ese modo, para esta investigación. Y en la tradición de la historia conceptual se sostiene un debate, por ejemplo, en torno a ese concepto como un indicador histórico. ¿Por qué? Porque su utilización de modo permanente y cotidiano, ¿verdad? De esta sensación de estar en crisis y nombrarlo todo el tiempo de este modo en ciertos periodos y espacios específicos de la historia, va más allá de este periodo, ¿verdad? Hay otros periodos donde también ha sucedido y uno de esos periodos es rastreado por Rainer Koselleck en la instauración de la modernidad en Europa, el periodo de transición a la ilustración. Esto es una obra muy fundante de la historia conceptual que es Crítica y Crisis. Entonces, vamos a ver, lo interesante ahí es cómo desde la historia conceptual se entra a comprender un tiempo histórico sin pretender atajar las respuestas a los debates
o los hechos mismos, sino a partir de la relación entre las palabras que se eligieron, se crearon, se utilizaron para referirse a esos hechos, y a partir de la relación entre esos acontecimientos y las palabras, comprendiendo que la interpretación y la forma en la que se habla respecto a lo que pasa es lo que define lo que pasa, ¿verdad? Bueno, cerrando este paréntesis, creo que es desde la crisis del sector cultura, ni más ni menos que en la praxis cotidiana y presente del ejercicio de la profesión, específicamente en formas culturales que además son tan marginales y tan informales, que ahora que Mijail Mondol hablaba de teatros populares y de la radio como espacios informales, yo decía, y hay un under más under que eso, y es ahí donde trabajamos nosotros. Y bueno, desde ahí es donde salen preguntas respecto al favorecimiento diferenciado que poseen ciertas expresiones culturales y artísticas en términos de producción, divulgación, reproducción, preservación en Costa Rica, no solo desde el Estado, sino desde el público y por supuesto también desde el gremio mismo. Y esta producción, divulgación, tratamiento de lo cultural no se comprende en abstracto, sino que en lo que pasa, es decir, cuáles son los festivales, las convocatorias, los concursos, las becas, los espectáculos que se ofrecen y a cuáles tipos de expresiones culturales y públicos van dirigidas. Y de nuevo es una operación muy dialéctica, qué expresiones culturales se forjan a partir de esa predilección y cuáles no pueden forjarse, ¿verdad? Bien lo dice Reinhard Koselleck, que es un fundador de la historia conceptual, lo que le preguntemos a la historia se lo preguntamos desde el presente. Y mi pregunta, para ya entrar en la investigación, es la siguiente: ¿existen discursos que se replican en torno a ciertas prácticas culturales y artísticas de modo tal que son reconocidas y reproducidas como folclore? ¿Y cuáles son estos discursos? Ahorita voy a explicar por qué esta pregunta es pertinente, pero primero, algo que me he preguntado siempre es si el folclore etimológicamente es el saber del pueblo, el lore, el saber, conocimiento del folk, el pueblo. ¿Por qué no todos los saberes de todos los pueblos son folclore? Sobre todo, ¿por qué no todos los saberes de todos los pueblos son folclore nacional? ¿Qué pasa ahí? Que parece haber una distancia incómoda o que no se habla tanto entre el discurso de lo que es folclore, cómo se define, cómo se investiga. Incluso aquí, cuáles son las pautas de la investigación científica folclórica o el folclorismo. Y, por ejemplo, una distancia respecto a las contrataciones, los planes presupuestarios, el apoyo material por parte de instituciones y entidades públicas y privadas en Costa Rica que se encargan del folclore. No contratan, no promueven y no divulgan todas las expresiones de todos los pueblos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, esta investigación obviamente se aleja de toda pretensión de delimitación del folclore, darle pautas y lineamientos, sino que más bien toma esas pautas y lineamientos que se han forjado en diferentes periodos históricos a los que ya me voy a referir, y no solo las definiciones estrictas con las que se ha hecho investigación, sino parto de diferentes fuentes, ¿verdad? De acuerdo con este abordaje de la historia conceptual, parto de las fuentes de documentos oficiales, correspondencias de instituciones, ¿verdad? De convocatorias a festivales y discursos incluso de los jerarcas, pero también de fuentes académicas, es decir, los estudios que se han hecho en el tema, como también en el uso cotidiano del concepto en cada una de las épocas, ¿verdad? En periódicos, en prensa general. Y valoro todo esto como interpretaciones, ¿verdad? Que engloban una red semántica desde la cual podemos entender la historia del folclore. Es decir, hay un tiempo y un espacio de duraciones específicas en las que este concepto alcanza una especie de punto nodal desde el cual podemos escuchar la historia desde donde la historia ha hablado. Entonces, yo he elegido dos periodos, ¿verdad? Que es de 1941, Calderón Guardia, a 1958, y otro periodo de 1970 a, no está definido el último cierre, pero puede ser el 87, en todo caso es antes de Carazo, de los 90 y los PAES. Los criterios que he elegido para elegirlos son las pautas de la información recopilada que he encontrado, ¿verdad? De las fuentes institucionales y la historia institucional que ha tenido el folclore principalmente. Ahora quiero entrar a una hipótesis que tengo que tiene relación de por qué estoy eligiendo estudiar esto de esta manera con la visión de la historia conceptual, y es que mi hipótesis es que el folclore es un concepto que, si bien pertenece al ámbito de lo cultural, es un concepto político, donde se libra una disputa política. Y hay varias razones. Primero hay que decir que el folclore presenta una condición de ambigüedad conceptual
en términos de que está constantemente sobredeterminándose, pero además es tan polémico que ni siquiera hay un consenso sobre la forma en que se escribe esta palabra, ¿verdad? Desde Latinoamérica, cuando se toma este anglicismo, ¿verdad? De William Thoms de 1846, que es se sabe, ¿verdad? Quien lo postula a partir de los cuentos, ¿verdad? Del romanticismo inglés. Entonces, pero cuando viene aquí, tomamos este anglicismo, tenemos muchas formas de nombrarlo, con C con K, con doble C y K. Y respecto a este problema, me gustaría citar el único estudio, tesis que he encontrado en Costa Rica donde alguien se atreve a hablar de folclore e ideología, ¿verdad? A investigar esta relación, que es el estudio de Álvaro Dobles. Y él dice lo siguiente: la palabra folclore, así como sus derivados, ha sufrido con el tiempo un proceso de polisemantización, es decir, se le ha otorgado desde muy diferentes puntos de vista significados también muy diferentes y hasta contradictorios, de manera que han llegado a un punto en el que casi están vacías de significado. Este vaciamiento de significado es una cuestión muy importante a la hora de definir los conceptos políticos según la historia conceptual. ¿Por qué? Porque justamente sirven para que, por ejemplo, veamos el concepto populismo. Sirve para que yo pueda hacer una designación de quién es el otro y quién soy yo, ¿verdad? Ya voy a profundizar sobre esto porque justamente a este punto voy. Según las redes semánticas que he mapeado hasta ahora, el folclore cumple una función de apelativo al pueblo y se puede analizar esta situación de diferentes modos según cómo queramos conceptualizar ese apelativo al pueblo, pero puede tener justamente relación con el populismo y si analizamos cómo es el concepto populismo en términos de su indeterminación conceptual, es hiperamplio, ¿verdad? Tenemos ahí metidos desde Trump hasta Perón, y en términos de academia y en términos de estudios, tenemos desde los debates de Canavan hasta Laclau, ¿verdad? Que dicen cuestiones como que intentan abordar el fenómeno de diferentes maneras, ¿verdad? También creo que se puede comprender esta disputa desde la idea de la hegemonía gramsciana. Por ejemplo, para Gramsci el folclore está en la filosofía espontánea, está en el sentido común, en la forma en que el ser humano se expresa. Es decir, el folclore se trata más de una visión de mundo que de un producto, ¿verdad? Con características determinadas. Y por eso la hegemonía es dialéctica en Gramsci, ¿verdad? Es una coerción del Estado, pero además es un consenso de la sociedad. 10 minutos, ¿verdad? 5. Ok. Otra concepción política que nos sirve para analizar este llamado al pueblo es la de Rita Segato, que identifica al folk con los grupos explotados y oprimidos, que desde una perspectiva marxista, donde el eje económico es lo fundamental, pues resultan estos grupos de una diferenciación social que les permite preservar una actitud anticuada, sobreviviente y al margen del imperialismo del desarrollo. Creo que Emilia Prieto se podría inscribir en esa tradición también. Pero voy a avanzar un poquito aquí. Otro de los puntos de por qué tengo esta hipótesis del folclore como concepto político es que pertenece, en las fuentes que he estudiado, parece que se ubica el folclore en el pasado, es algo que pertenece a otro tiempo histórico y que justamente en términos culturales eso traza una noción de cambio histórico respecto a otro momento en el cual parecían suceder ciertas cosas, ¿verdad? Esto es recontra explícito en la correspondencia que revisé del Ministerio de Cultura de 1970 al 74, donde el director del Departamento de Investigaciones en Folclore, que esto se inaugura en el 71, habla en estos términos de que el folclore ha caído en decadencia y hay que rescatarlo, levantarlo, salvarlo de lo que lo está ahogando para liberarlo. Todo esto es citado. Que el pueblo reconozca el valor de muchas cosas que tal vez han pasado inadvertidas y aprenda a querer lo nuestro y apreciarlo. Es decir, es un concepto que sirve como indicador de cambio histórico. También asumir el folclore como concepto político desde la perspectiva del realismo político de Schmitt, por ejemplo, nos permite entender que ahí hay una definición de amigos, los nuestros, lo nuestro, a lo que está apelando, y una definición de enemigo, que son quienes contaminan la cultura, porque ese debate también está presente en el folclore, el debate de hasta qué punto es auténtica una expresión folclórica o no, es decir, hasta qué punto es nuestra. Y ahí esos otros que contaminan la cultura literalmente están amenazando nuestra forma de vida, ¿verdad? Porque de esa manera se traza el conflicto político.
Así que en el uso del concepto se libra y se despliega un espacio para el conflicto de lo político, que en este caso es nada menos que el conflicto por la identidad del pueblo, la identidad nacional, y por el sentido en términos culturales de lo que somos nosotros. Por supuesto, eso no se puede hacer sin trazar una línea hacia un otro. Voy a avanzar un toque más para poder llegar, y aquí quiero, bueno, yo sí quiero detenerme sobre algo muy importante, que es esta noción de Monestel de la guanacastequización de la música nacional. Es súper constatable desde los inicios de todas las intervenciones estatales directamente dirigidas como políticas públicas respecto al folclore. Y ahí me voy a referir a las labores del Departamento de Investigación en Folclore, ¿verdad?, del 71, que fueron todas centralizadísimas en Guanacaste, hasta varios informes más adelante que el señor Zúñiga se percata, el señor Héctor Zúñiga, que es quien es designado para dirigir el departamento, se percata que tiene que también abrir un lugar para espacios como Siquirres para investigar el folclore en Costa Rica, y lo que encuentra en sus palabras es, cito, una raza impenetrable a la que solo por medio de personas de color como ellos podría hacérseles entender que no venimos a quitarles sus costumbres sino a preservarlas. Esto es en el 71, ¿verdad? Y con esto lo que quiero es de nuevo hablar de cómo hay un conflicto político desde cómo se puede leer el folclore. Porque hay una discordancia, insisto, la que mencioné al inicio, entre el hecho de que el folclore, desde las visiones de quienes investigan, es el saber de los pueblos y todos deberían estar representados en ese folclore porque vivimos en una democracia y eso es lo que es vivir en una democracia, pero cuando necesitamos folclore para un festival, para un bicentenario, ¿verdad?, se elige, se contrata y se presenta una réplica muy específica de expresión cultural que más bien tiene las características de una noción ideal de un pueblo en términos de una nación. Y en esto quiero decir que es muy interesante que esté aquí Randall, porque creo que tal vez en la última edición de Audiotopía Bicentenario sucedió algo diferente a esto, pero lo podemos hablar ahorita. Pero se eligen estas expresiones, ¿no?, que reproducen construcciones ideológicas vinculadas con la idea de ser costarricense. Esto sucedió evidentemente en los actos protocolarios de antier. Son estas tal vez las expresiones que reciben el tratamiento de folclóricas, más allá de lo que quieran decir las definiciones académicas institucionales sobre folclore, incluso cotidianas y populares sobre el folclore. Esto es una discusión que se ha abordado en Argentina y que a mí me gustaría abordar desde aquí, desde la óptica de lo que se ha trabajado en mi escuela, en la Escuela de Filosofía, y en la tradición de pensamiento filosófico que existe sobre la identidad costarricense. Ya con esto termino. Desde Constantino Láscaris hasta Yolanda Eremuno, que para mí hizo filosofía, Elio Gallardo, Alexander Jiménez y Álvarez Garro también más contemporáneamente. Yo hice un estudio preliminar en el cual abordo desde las diferentes posturas de estos pensadores, digamos como nexos o cuestiones que se refieren a lo cultural en la identidad nacional. Y ahí podemos encontrar el concepto de enajenación cultural en Oreamuno, en los mitos tropicales, ¿verdad?, donde ella dice no se construye cultura, sino que se recibe. Hay una unicidad cultural que se puede rastrear en Gallardo, en la fenomenología del mestizo. Hay una alienación cultural. Con Álvarez Garro es una cuestión más como a nivel de mito democrático, que opera en la manera justamente en que se tramita el conflicto en Costa Rica, con un mito democrático, y ver si eso opera también en cómo se comprende el folclore. Y me quedó por ahí un par de lineamientos que quería comentar respecto a cómo se ha definido en términos positivistas, ¿verdad?, el folclore, pero yo creo que por ahí anda. Y nada más para hacer un último cierre, yo creo que aunque pueda sonar obvio que hay discursos que se plasman en estas expresiones culturales, aquí lo interesante es poder salir de la lógica, de la identificación científica, etnomusicológica, de lo que es o no folclore, y más bien darle una lectura a eso de modo tal que podamos interpretar por qué pasa, o sea, sin caer en el juego de resolverlo, sino tomándolo como un indicador histórico desde donde comprender por qué pasa lo que pasa con la cultura en Costa Rica y qué se esconde detrás de ese privilegio. Eso sería. Muchísimas gracias, Ana. Lamentablemente tenemos poco tiempo, pero bueno, ahorita Lo sabía. Podemos retomar en la parte de preguntas y comentarios. Les recuerdo a las personas que pueden ir de ahí, que hay unas cuantas preguntas, pero incentivarles a que, bueno, escriban para que en la parte de plenaria podamos seguir discutiendo. Seguimos con Javier Alvarado Vargas. Javier es licenciado y profesor con orientación
en música popular por la Universidad Nacional de La Plata. Durante 6 años fue profesor en la Facultad de Artes de dicha universidad y desde 2013 se dedica a la investigación en músicas populares costarricenses, así como a la teorización y pedagogía de la música popular. Ha trabajado como contrabajista, guitarrista, compositor, arreglador y productor en grupos de músicas tradicionales de Colombia, México, Argentina, Brasil y Costa Rica, y actualmente acompaña a los artistas Guadalupe Urbina y Rialén. Es cofundador de la Escuela de Música La Oropéndola y coordinador de la Anticuerda, ensamble de cuerdas frotadas. Labora como extensionista en el programa de promoción cultural de la UNED y su exposición se titula Folclor, protesta y olvidos en un país tropical, causas políticos de la música popular. Entonces, bueno, adelante, Javier. Muchas gracias, Fernando. Entonces voy a compartir acá la presentación. Está viéndose, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, como bien señalaba Ana María, pues en muchos de nuestros países el poder se reafirmó mediante la invención de una cultura hegemónica construida a partir de ciertos productos de la cultura popular seleccionados para representar la idea de patria. Y uno de esos productos justamente fue un conjunto de músicas etiquetadas bajo el nombre de folclore. Músicas, no cualquier música, tendrían que ser músicas que respondieran a la ideología oficial. Y el folclore en la mayoría de los casos se fue entrampando en el paquete de los mitos unificadores de la nación, que fueron transmitidos a través del aparato escolar desde finales del siglo XIX y a través de los medios masivos de comunicación del siglo XX. Es una historia compleja que debemos ir desentrañando. En el caso de Costa Rica, este proceso cuajó en un todo más o menos homogéneo llamado música típica, que en realidad es un conglomerado de músicas guanacastecas, algo de música de la región central, y en años más recientes se ha integrado la música afrolimonense. Entonces, en virtud de todo esto, conviene hablar de procesos de folclorización para referirnos al papel de ciertas músicas populares en los mecanismos de construcción de la nación. Hay una cita muy ilustrativa de esto del reconocido músico llamado también folclorista Lorenzo Salazar Morales, cuya obra gira justamente en torno a la música típica. Dice: para aprender a querer a amar a la patria hay que cantar la música nuestra y bailar también la música típica folclórica de Costa Rica para enseñar y demostrar cómo se quiere la patria. Este nacionalismo oficial ha sido un mecanismo unificador que ha eliminado o borroneado las diferencias, y en este proceso de folclorización de la cultura popular se le ha negado a ciertas músicas el cambio al formar parte de la tradición inmaculada de la patria. Hay una cita de Ticio Escobar, un filósofo paraguayo que siempre lo estoy citando, que en este proceso lo específico se vuelve típico, lo específico se vuelve típico, lo propio folclórico. Este es un buen mecanismo para banalizar la expresión popular y desactivar sus posibles resortes transformadores, reduciéndola a una versión boba y cursi de sí misma y convirtiéndola en inofensiva y domesticada mercancía en pintoresca artesanía. En el caso de Latinoamérica, pues ya desde los años 20, como hemos visto, en Costa Rica no fue la excepción. En México, en el 23, se formó un departamento de música y folclore que fue dependiente de la Secretaría de Educación Pública. En Argentina, el vocablo se comienza a usar ampliamente desde la década de los 60, al igual que en Uruguay. Y empiezan a fijarse estas ideas de que el folclore es la ciencia que estudia las supervivencias culturales de patrimonios desintegrados, citando al musicólogo uruguayo Laurio Ayestarán. Y acá la nota básica de la música folclórica va a ser esta, la del hecho de la supervivencia, junto a lo tradicional, lo oral, lo funcional, lo colectivo, lo anónimo y lo espontáneo. Y es que creo que es una característica del arte latinoamericano que nos han enchufado también. Según el filósofo chileno Pablo Oyarzún, siempre que se va a buscar una esencia, entre comillas, de lo latinoamericano, lo usual es que nos alleguen nociones de factura antropológica como lo exótico, lo costumbrista, lo pintoresco y un enjambre de otras nociones
donde también está lo salvaje, lo virginal, lo telúrico. Fíjense ustedes esta imagen de 1947 de José Daniel Zúñiga, que todavía no encontré la fuente, pero creo que es de algún diario. Si alguien sabe, le agradezco si me pasa el dato. Ya desde vísperas de la llamada revolución del 48, de la mal llamada revolución, José Daniel Zúñiga dice, ¿qué es folclore? Pregunta usted. Yo se lo voy a decir. Folclore es lo nacional, lo nacido en el solar, lo que en el pueblo se canta, lo que en el pueblo se dice, lo que sabe a tradición. Y aparece la guaria morada, aparece la flor nacional, el punto guanacasteco, los yigüirros, el café, las leyendas, el cadejo, la llorona. 1947 poco ha cambiado de esta concepción, creo yo, ¿no? Es una opinión personal. Ha habido un éxito para mí de este proceso de folclorización en Costa Rica, donde podemos señalar algunas características. Una de ellas es que la élite criolla quiso construir la identidad costarricense, homogenizándola a partir de un cierto tipo de música, un cierto tipo de campesino. Y yo considero que los orígenes de este proceso los encontramos en el desarrollo de la literatura costumbrista de inicios del siglo XX, en la generación del Olimpo, una estética que luego se traslada al teatro costumbrista en la década del 20, pasa por el radioteatro en la década del 30 y continúa en la televisión en la década del 60. Y hoy lo vemos en el cine, en la radio, en la televisión, en la producción musical, en la publicidad, hasta en los productos del supermercado. Después, bueno, la construcción del arquetipo del campesino costarricense, un campesino idealizado, honrado y amable que tanto ruido le hizo a artistas como Max Jiménez y Yolanda Oriamuno, como señalaba Ana María. Y la más reciente versión de la serie televisiva Los Enredos de Juan Vainas o Chibolo y Juan Vainas, en los cancioneros escolares, bueno, uno de los más antiguos, lo que se canta en Costa Rica de 1933, que todavía sigue vigente, las concherías que todavía siguen vigentes y se siguen teatralizando en escuelas y colegios. Encuentran reversiones en libros más recientes como La música más linda de Costa Rica del 2003, que fue declarado de interés público nacional, y el entonces ministro de Cultura Guido Sainz comentó que los temas contenidos en el disco, como en el libro, por ser auténticamente nacionales, contribuyen a contrarrestar la invasión de otros valores foráneos alejados de nuestra realidad. Finalmente, el libro Época de Oro de la Música Escolar Costarricense, que fue editado acá por la editorial de la UNED, que recibe en el 2005 el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría, reproducen estos valores, estas formas de folclorización. En los años 60 empieza una reacción a esta música típica, empieza a ser fuertemente criticada por sectores vinculados a ámbitos universitarios, y esta voz de crítica se hace sentir con más fuerza en los años 70, cuando la idea de música nacional empieza a ser cuestionada en todo el continente. Va a surgir lo que aún hoy sigue denominándose canción protesta. En el caso de Costa Rica, desde mi punto de vista, seguramente hay otras agrupaciones, quizás dos de las más representativas fueron grupos como Cantares y Canto América. Son músicos y músicas que pasaron por procesos de investigación y construcción de una conciencia cultural. Manuel Monestel señala que en la década del 70 había un folclore desgastado y con poco prestigio social, pero con una vigente función social, ideológica, reproductiva, y una orfandad de música popular original, dice Monestel. Por otro lado, bueno, Emilia viene desde los años 30, pero en los años 80, Emilia Prieto realiza una dura crítica frente a aquellos personajes folclóricos que venían apareciendo en radio y televisión, lo cual para ella, y cito, falsifica y confunde lo que es verdaderamente folclórico, introduciendo de manera artificiosa en la genuina expresión popular espurios elementos generadores de burla e irrisión. Como para ir ya finalizando esta intervención, quisiera decir que el análisis de la compleja formación de las músicas populares en Costa Rica, encuadrada en la perspectiva de las identidades nacionales, debe ser efectuado de manera paralela a la recuperación sólida y extensa
del corpus discursivo de dichas músicas. En segundo lugar, a la unidad y homogeneidad de una supuesta música nacional se opone la amplia heterogeneidad del conjunto de músicas populares que existen en un país como Costa Rica. En realidad, la música popular carece de un carácter oficialmente organizador y centralizador, como sí intenta hacer parecer el concepto de música folclórica. Quizás lo que sea necesario entender es que los factores complejos y a veces contrapuestos que actúan en el desarrollo de las músicas populares dificultan la construcción de consideraciones integradas sobre las mismas. Por otro lado, bueno, cito nuevamente a Ticio Escobar: la impugnación en el folclore implica tanto ruptura como conservación. Es decir, a veces se resiste destruyendo los mitos, a veces conservándolos. Se podría debatir también esta idea, ¿verdad? Pero en situaciones de amenaza de la cultura, la autoafirmación hecha a través del afianzamiento de los elementos culturales tiene de por sí un sentido de resistencia. Siento que es un poco lo que viene pasando y lo que hemos conversado en este encuentro acerca del Quijongo guanacasteco. Oye, 5 minutos. Gracias. Y finalmente, esta frase de Dionisio Cabal, de los años 80, que Dionisio en cierta medida también estuvo muy cercano a Emilia Prieto: el folclore es un registro político de la historia. El folclore, entendido como una forma de nacionalismo musical, fue una herramienta fundamental en los procesos de homogenización y control que caracterizaron la construcción de los estados nacionales de la región. Y sin duda es importante tener en cuenta este valor político en la construcción de lo folclórico para entender las luchas de poder en los usos sociales y culturales de las músicas populares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, seguimos porque el tiempo es corto y veo que hay bastantes preguntas en el chat, entonces ojalá para que podamos tener una buena conversación. Les recuerdo, bueno, ahí está el chat, pueden seguir haciendo preguntas. Finalizaremos este panel con Randall Zúñiga Chinchilla. Bueno, bienvenido Randall. Randall es licenciado en Comunicación Colectiva, graduado de la Universidad de Costa Rica. Desde el 2011 es productor del proyecto radiofónico Latinoamérica, el cual explora las músicas del continente, y desde hace 6 años es el programador de Radio Nacional de Costa Rica 101.5 FM, en donde además produce el espacio de entrevistas a músicos costarricenses Audiotopía Expedición Sonora. Durante el 2021 también produjo el espacio Audiotopía Bicentenario, un concurso de música original costarricense que reunió más de 120 propuestas de música original e inédita y cuya final se realizó el pasado 11 de septiembre en el Teatro Nacional. Su exposición se titula Audiotopía, Rutas para una Expedición Sonora. Entonces, bueno, bienvenido Randall y adelante. Muchas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a todos y todas los que nos siguen y a los expositores previos. Yo quiero empezar con una anécdota, porque a fin de cuentas, Audiotopía es una suma de historias, de exposición podríamos decir, hasta del patrimonio oral. Hace unos 5 años, tal vez, entrevisté a un músico de Punta Arenas, un rapero, estaba iniciando su carrera en esta área, y me contaba que su manera de practicar el primer registro que podía hacer de su voz, de sus rimas, de las líneas, pues, era a través de un teléfono público. Él iba a un teléfono público, él y sus amigos tenían el número de alguna persona o un negocio que tenía una contestadora y rapeaban en el teléfono público. Después volvían a llamar para escuchar lo que habían grabado, el mensaje que habían dejado, y podían escucharse. Y ese era el primerísimo registro que ellos podían tener
y además completamente efímero de su obra. Ese artista que me contaba eso, que de esta manera iniciaba en la música, iniciaba en el rap, estuvo precisamente el pasado sábado cantando en el Teatro Nacional de Costa Rica, en televisión pública, en la Radio Nacional, con un montón de gente de Punta Arenas entre el público, con un montón de autoridades de gobierno, con la ministra de Cultura presente, con la primera dama y con el presidente de la República ahí presente, y exponiendo una canción, ahora que se hablaba tanto de esa idea del folclore en las anteriores presentaciones, una canción sobre Punta Arenas. Y es una canción que se aleja por completo de los clichés, de lo que se habría esperado diría yo que en otro tipo de concurso que lleve ahí en el nombre la palabra bicentenario y que de alguna manera podría tener ese sentido nacionalista. Él en esa canción no habla del Churchill, no habla del paseo de los turistas, no habla del Vigorón, ¿no? Él habla de las necesidades que hay en los barrios de Punta Arenas, de las necesidades de educación, las necesidades de cultura, las necesidades de trabajo, de infraestructura que hay en los barrios. Y es una música que se está haciendo en este momento acá en Costa Rica. Es música de profunda raíz local, aunque quizás bajo los estándares de lo que se considere folclore, eso no cabría ahí. Y quería iniciar contando esa anécdota porque son esas historias las que nos permiten, las que tenemos la oportunidad de conocer a través de esas conversaciones que llamamos Audiotopía, Expedición Sonora. Pero es más allá del proyecto, es también el contexto en el que aparece y dónde aparece ese proyecto. Desde hace casi 6 años ya, la emisora del Estado, del CINART, Radio Nacional 101.5, se abocó a divulgar las músicas nacionales, más allá de lo que se podía considerar como música nacional dentro de un medio de comunicación más de corte tradicional, como lo es el CINART, o como históricamente se ha asociado esa imagen al CINART. Y hemos podido ahí abrir espacio para muchísimas músicas nacionales. Y a finales de aquel año, a finales de aquel 2015, en que se hizo esa transformación, donde yo me sumé al equipo de trabajo, veíamos una necesidad latente y era conocer a esos artistas. No basta únicamente con programar esas canciones, o que hubiera algunos programas en particular de nicho ligados a, no sé, a música así, más de corte tradicional folclórico, entre comillas, o de rock, o de rap, o de música tropical, lo que fuera. Se ocupaba conversar y conversar a fondo con la gente para poderla conocer, para poder conocer esos motivantes y el contexto del cual la gente se acercaba y tomaba pues las rutas, los caminos pues que los llevaban a hacer lo que en ese momento estaban haciendo, lo que están haciendo actualmente. Y casualmente en esos días leía yo un libro sobre música y cultura mexicana y me encontré una cita de Josh Kuhn que habla precisamente de audiotopía, que habla de esa idea de un territorio musical extranacional, más allá de las fronteras, un espacio de encuentro, de conjugación, pues, donde cosas que usualmente no llegarían a ese vértice, pues, confluyen. Y precisamente esa era la idea, ese era el concepto que andaba en la cabeza para este
para este programa y desde el 2016, desde el 11 de enero del 2016, pues hemos podido hacer más de 900 programas, más de 900 entrevistas, precisamente para conocer a todos esos artistas, todas esas artistas y gente también que está investigando, que está analizando todo esto relacionado con la música, con la sonoridad, con la oralidad. Y en ese gran abanico es que aparece una entrevista como aquella que le había hecho a Israel G, a ese artista de Punta Arenas. Pero siempre estaba la duda de si una radio como esta y un espacio como este, qué música debía divulgar, ¿no? Debía difundir esos valores nacionalistas, debía difundir esas músicas que se consideran nacionales, requería abrirse por completo a otros géneros y en ese control y homogenización del que hablaban ahora, pues quedaba perfecto un programa que siguiera repitiendo esa añoranza, esa nostalgia de las músicas de algún otro momento y de un espacio muy en concreto. Sigue existiendo esa idea de que si en décadas previas y mediados del siglo pasado era que ya la música no era lo que era antes, eso sigue sucediendo, ¿no? Y se encuentra uno con gente que dice que la música de verdad y el gran momento de la música nacional fue durante los 80 por el chiqui chiqui, por la balada, o quien dice que el gran momento del rock nacional fue en la segunda mitad de los 90, inicios de los 2000, y de repente no se ha hecho absolutamente nada después de eso. Y eso suele suceder. Pues, bueno. En este espacio es precisamente aplicar un leitmotiv que aplico también en Latinoamérica, que es borrar esas fronteras geográficas, esas fronteras entre géneros musicales, entre generaciones, y particularmente hacerlo desprejuiciado. Es en buena medida enfrentarnos a nuestros propios prejuicios sobre algún género musical, por ejemplo, y retarnos a acercarnos a esa vastedad sonora de territorios que quizás no conocemos. Por eso esa expedición sonora es hacer un abra en medio de territorio inexplorado, entre comillas, o que por lo menos para mucha gente lo es, por más de que yo sea fanático de la salsa, de repente no conozco tanta salsa costarricense, o de repente voy a descubrir algún artista que, aunque no haga salsa, tiene estos mismos valores de la música que en la salsa me identifican. Y eso era importantísimo. Y eso es importantísimo en un elemento clave, que es la oralidad. Aunque sea un programa de radio, aunque sea un podcast, está ese elemento primigenio del diálogo, de la conversación y sobre todo de la escucha, que es todavía más importante. Es poder hurgar en todos esos rincones de la cotidianidad, de las historias particulares de la gente, desde su infancia, desde lo que se escuchaba en su casa, desde las músicas que se escuchaban en su casa, pero también del pajarito que llegaba a cantar en la ventana, como me contaba Carol Barbosa, por ejemplo, cuando ella crecía ya en Pérez Celedón. Por ejemplo, 5 minutos. Gracias. O de la guitarra olvidada en algún rincón que descubrió un muchacho allá en Occidente y que le terminaría cambiando la vida por completo, como lo es a un Edín Solís, por ejemplo. Son esos detalles de la gente, esas historias cotidianas, lo que alimenta Audiotopía. Y es eso precisamente lo que hemos tratado de mantener cuando este proyecto ha ido creciendo. Además de esos 900 programas, desarrollamos una serie de conciertos didácticos que ligamos al Art City Tour, cuando podíamos tener esas actividades culturales
en San José, en donde invitábamos a artistas precisamente a que nos contaran su experiencia particular en algún elemento conciso. Ahora que mencionaban a Guadalupe Urbina, por ejemplo, el primer concierto didáctico de Audiotopía fue con ella, hablando de la herencia afro en la música guanacasteca. Hablamos, por ejemplo, con la cimarrona, la original domingueña, para hablar y trazar una ruta a partir de una investigación que hizo Chilito sobre la cimarrona en Costa Rica y particularmente en Santo Domingo. Y además de eso, cuando cayó la pandemia, movimos esos conciertos a los estudios del CINAR para seguir conversando con la gente. Ahí estuvimos, por ejemplo, conversando con Manuel Monestel sobre esa revelación que tuvo sobre la música nacional, sobre la canción latinoamericana, que lo motivó a crear posteriormente Canto América y a inicios de los 80s. Y este año nos inventamos ese proyecto llamado Audiotopía Bicentenario, que es efectivamente un concurso de música original costarricense, en donde invitamos a la gente a enviar su música. Y desde un inicio, ahí en el borde, tratando de que no se convirtiera en un concurso de canciones nacionalistas, que no se convirtiera en una serie de odas a la patria o a esa idea de patria o a esa idea de patria que no existe, sino desde el punto de vista que cada creador, cada creadora quisiera. Y eso hizo que hubiera así algunas canciones de entre las 122 que nos llegaron, que eran una oda al tiempo pasado y a qué linda es mi Costa Rica. Otras eran una oda cargada de añoralgias, como dirían de Lutiers, a el barrio de la infancia y a ese escenario pues idealizado de un momento conciso de la vida. Y otras pues canciones de amor, amor a la pareja, amor a la tierra, y también amor a las comunidades de donde se proviene. Por ejemplo, uno de los finalistas, uno de los ganadores, el que ganó por la provincia de Limón, hace un canto a su pueblo Cabécar, el pueblo Bribri. Él es de Alta Talamanca y en su canción pues es un reclamo por los asesinatos de líderes sociales indígenas, que terminó al ritmo de cumbia en la versión final en el Teatro Nacional de Costa Rica, o el tema de Israel que les mencionaba, en donde hace un repaso de las necesidades y urgencias de los barrios puntarenenses, más allá de idealizar su región, su barrio, su comunidad. Es un reclamo muy, muy fuerte hacia el abandono que una zona como esta ha tenido históricamente. Y lo hizo ahí, en el Teatro Nacional, en un espacio tradicionalmente vedado para ciertas formas culturales, para ciertas músicas que no representaran esos grandes valores o aparentes grandes valores nacionales. Lo hizo ahí en el Teatro Nacional, frente a todas las autoridades de gobierno y también frente a su familia y gente de las 7 provincias que invitamos. Llego a esto únicamente para decir que sí se pueden hacer algunas cosas distintas desde los medios públicos, desde los medios tradicionales. Que cuesta mucho, pues cuesta mucho, pero es necesario tener esa apertura para no convertir precisamente un medio de comunicación como este, en donde todos nos deberíamos ver reflejados, representados allí, en otro medio de control, en otro medio de discriminación, más bien para algunas formas culturales y para algunos discursos. Audiotopía es algo muy generalista, a fin de cuentas. Quisiéramos, por supuesto, que hubiera más proyectos de nicho, inclusive, pero los hay en algunos otros medios de comunicación. Ojalá, dentro de los medios de comunicación del CINART,
dentro de los medios de comunicación de las universidades, también esos espacios se fortalezcan, esos que existen, y si no, pues que se creen, porque es necesario que desde estas instituciones se fortalezca esta visión amplia, diversa, de múltiples voces, de múltiples sonoridades, precisamente para evitar caer en esas demagogias de un único discurso, de una única visión de mundo, de una idea de una única nación con una única música. Lo de Audiotopía es un aporte que ha ido creciendo con el paso del tiempo, pero del cual me siento bastante orgulloso y sobre todo contento de que sean los músicos, los artistas, este sector de la cultura, el que de ese espaldarazo y de ese soporte sostenido en el tiempo a lo largo de todos estos años, que se vio reflejado también en ese llamado que hicimos para recibir música original, y que en medio de una situación tan complicada sigan haciendo música, sigan haciendo arte, sigan compartiendo arte. Las historias de todos ellos, pues ahí las vamos desgranando en cada uno de los programas, pero es necesario también reforzar esto, el agradecimiento profundo, porque podemos estar con 1000 medios de comunicación, podemos estar con 1000 análisis académicos, pero si la gente no hace música, si la gente no está creando contenido cultural, pues todos los demás esfuerzos son innecesarios. Gracias, Fernando. Disculpa, sí. Bueno, para poder continuar con la conversa, de hecho, para no quitarles el impulso, bueno, voy a pasar a leer unos cuantos comentarios y preguntas de las personas participantes, pues ha estado bastante movido el chat. Baby Rojas, bueno, tienen 2 preguntas seguidas. Dice que si el folclore puede popularizarse o que si el folclore puede generar identidad a una nación o es algo más regionalizado. Alonso Torres comenta: interesantísimo el trabajo de Ana María. Felicidades. Tania Camacho pone: saludos, Ana María. Iba a esperar a la presentación de Javier para lanzar la pregunta, pero ya que mencionaste lo de la etimología, comentario, pregunto. Me llamó la atención el uso del término folclore, con K en tu título, aunque lo pronuncias como folclore. Aparece con C. ¿Hasta dónde consideras, según el estudio que ya has hecho en la literatura sobre estos temas en América Latina, como un asunto asociado a la construcción del folclore del sur, años 60-70, Yolota Parra, etcétera, distinto al folclore centroamericano? Muchas gracias, interesante participación. Alonso Torres dice que tiene una pregunta general. Al existir una relación tan problemática entre el poder y lo, entre comillas, folclórico, ¿será que el mejor espacio para el desarrollo de las músicas populares es la institucionalidad? Vamos a ver, por acá. Alonso comenta que irónicas esas palabras de Guido Sáenz: la música erudita apareciendo como, entre comillas, universal y transparente. David Rojas pregunta: ¿utilizarían la misma metodología para definir el folclore costarricense? ¿Cuál sería la mejor manera de definirlo? Si tuvieran que vestir al folclore costarricense en una sola persona, ¿qué ropa le pondrían? Y bueno, Alonso Torres respondió que no se podía. Tania Camacho Azufeifa pregunta: Javier, qué interesante, ¿has encontrado disonancias entre las categorizaciones que se hacen desde los estudios sobre folclore y la autoidentificación? Es decir, los grupos a los que las personas estudiosas identifican como folclóricos se reconocen como tal. Gracias. Bueno, si quieren, les doy chance como para que vayan respondiendo a eso, porque hay otra línea de comentarios. Entonces, bueno, adelante. Yo podría responderle a Tania directamente. Bueno, también Giselle me preguntó que si iba, solo que me lo preguntó en privado, que si iba a estar publicado. Y sí, esto va a salir en la revista de filosofía, esperemos que este año. La de la UCR, revista de filosofía se llama. Y bueno, sí, justamente, esto del folclore con K, folclore con C, folclore con E, de nuevo, son discusiones que yo, desde donde estoy abordando la investigación, las
las noto, las muestro, pero no tomo un bando, digamos, y eso es lo interesante de no hacer ciencia social, ¿verdad? Sino que es como, mira qué interesante, bueno, sí, el folclore con K, el folclore con C, el folclore con E, ha sucedido porque para mí creo que es de nuevo, desde la óptica de la historia conceptual, un indicador histórico, un registro de experiencias de las múltiples formas en que se ha acuñado este anglicismo, ¿verdad? Y respecto a su pregunta sobre la diferencia en cuanto al folclore en el sur y el folclore centroamericano, es súper importante para entender esto que propongo del folclore como algo político. ¿Por qué? Porque justamente ahí se nota que las realidades políticas fueron distintas. Es decir, el concepto sobre el cual se libra un conflicto sobre la identidad de lo que somos va a ser un espacio de disputa real históricamente trazable que en Chile, por ejemplo, va a tener que ver, en la nueva canción latinoamericana, va a tener que ver con una trinchera para trazar una diferencia respecto al imperialismo, ¿verdad? Y la cultura de un otro, que en ese caso viene específicamente a hacer una dominación. Quizás en Costa Rica la pretensión de trazar una otra edad tenga más que ver con una situación de la excepcionalidad costarricense, el mito de la excepcionalidad costarricense, y desde ahí se puede observar qué ha sido folclore y qué no ha sido folclore. Yo creo que ahí también, para mí es muy asertiva lo que dice Yolanda Aramuno, o sea, es esta cuestión de lo que también habla Randall, el arte va a estar, el pueblo siempre va a hacer arte, las personas lo van a hacer, se ha hecho y se hará, y es una magia de la que poco podemos decir, o puras estupideces podemos decir en términos académicos, porque es una magia para mí, ¿verdad? O sea, es una cuestión, no puras estupideces, lo dije muy feo, pero digamos como que los abordajes que se hagan más académicos, y pues pueden brindar respuestas, pero la cuestión es que esta folclorización y el invento del folclore tiene que ver con otra cosa, no necesariamente con esa guitarra que quedó ahí para que Edwin Solís la agarrara, no necesariamente con ese pájaro, ¿verdad? Sino que tiene que ver con una cuestión política de la nación. Y en tanto aparece ese concepto en ciertas épocas históricas y se conceptualiza de ciertos modos, es un indicador histórico también de los procesos de cada momento. No sé si quieren Colegas, responder. les voy a terminar de leer las preguntas porque tenemos que hacer una sola ronda. Incurrí en la anarquía y un poco protocolaria, entonces, porque sí son bastantes, entonces tal vez para que hagan una plenaria general respecto a las temáticas que están tocando por acá. Voy a continuar con otras preguntas. Voy un momentito. Que me perdí. Ok, Tania preguntaba, bueno, esa creo que fue la última que le pregunté a Javier. Alonso anotaba la narrativa del folclore nostálgica, por eso es tan difícil para los folcloristas pensar en folclore actual, entre comillas. Es más fácil idealizar el pasado que el presente. Curiosamente, la música, entre comillas, clásica, que como etiqueta surge junto al folclore, entre comillas, también juega con narrativas mitológicas acerca de los compositores y también es más fácil consumir mitos sobre alguien muerto que vive. Erika Arias anota, me gusta mucho la propuesta de Utopía para el Bicentenario porque se fueron aparte de lo que está pasando ahora musicalmente en el país, se fueron aparte de lo que está pasando ahora musicalmente en el país en las distintas provincias, con participaciones, a mi parecer, diversas. Yo nunca había visto un concurso así en el país. ¿Cómo fue el proceso de plantear la propuesta al CINAR, Ministerio de Cultura? ¿Tuvo resistencia o más bien fue aceptado? Nuria Rodríguez comenta, coincido con Javier Alvarado cuando dice que el costumbrismo de alguna manera sigue atravesando mentes y visiones, pero no solamente de las autoridades políticas gubernamentales, sino tristemente a veces también desde las autoridades de las universidades públicas. Así que agradezco el trabajo de los tres panelistas que nos aportan miradas y acciones que marcan diferencias. Saludos, Nuria Rodríguez. Tania comenta, gracias por la utopía, aprovechando que mencionó el texto de Josh Kuhn, ubicando su programa de lo virtual en el contexto actual. Como en la recepción, siente que las personas seguidoras encuentran en el programa un espacio de identidad cultural, que es un poco lo que discute Josh Kuhn. Gracias. Daniel Solano, buenísimas exposiciones. Alba Moreno, enhorabuena. Ana María, Javier y Randall. Me gustaría realizar una pregunta a Randall relacionada con el concurso del Bicentenario. Según la web, los premios fueron una grabación en el disco, el video de la actuación y la participación en un concierto navideño. Debido a que este panel abarca cuestiones de música y poder, ¿por qué los premios han sido solo de exposición? Por lo que pone en la web, ni siquiera se remunera la participación en las jornadas navideñas del Teatro Nacional, no sé si me equivoco.
¿Por qué se siguen promoviendo en el gremio concursos y conciertos que no remuneran al artista? ¿Por qué desde el gobierno y un programa de tanta calidad no se promueve la remuneración y valorización de este tipo de manifestaciones culturales más allá del reconocimiento y, entre comillas, aplauso en la espalda? Fabricio comenta, pero la idealización de Patria no podría ser también un sentido auténtico, podría o no ser una reproducción de un estereotipo o una institucionalidad, sino un sentir verdadero, o solamente el artista que presenta una visión gris de su entorno es el que debe ser validado. Felicidades a Randall por los objetivos alcanzados a través de Utopía. Y Liliana comenta, muchas gracias a todos y todos los trabajos. Bueno, creo que esas son todas las preguntas y comentarios. Ahora sí les permito a ustedes, personas panelistas, terminar ahí, abarcar dentro de la medida de lo posible, porque también sé que son bastantes cuestiones las que están ahí en juego. Permiso, si me permitís, Fernando, puedo responder algunas. Claro, adelante. Gracias. Dale, gracias a todas las personas, todas las intervenciones las he estado leyendo, muy interesantes, muy pertinentes. Pues sí, a David Rojas, yo creo que cuando hablamos de folclore, estamos, por lo menos en el caso de Costa Rica, lo entendemos como un folclore nacional que más que una música, porque es algo que está cambiando, que está en constante movimiento. Hay que entenderlo para mí como un proceso, por eso yo prefiero hablar de procesos de folclorización, porque hay músicas que se han ido folclorizando y hay otras que han ido quedando por fuera. A mí me parece muy interesante pensar esto en el caso del calipso, lo que ha sucedido con el calipso en las últimas décadas, cómo se van haciendo vienen construyendo esas representaciones, cómo va haciendo el rol del Estado, el patrocinio estatal. Hay que preguntarse acerca de eso y bueno, Antonio Josué hizo una exposición muy interesante sobre los grupos de danza folclórica que señalaba que en Costa Rica actualmente, según el estudio que le ha hecho, hay 324 grupos de danzas folclóricas y cuáles son las músicas que esos grupos usan para bailar y cuáles son las imágenes que reproducen, ¿verdad? Respecto al término folclore, la escritura que señala Tania, que si con C o con K, eso varía mucho en Latinoamérica. En Argentina, por ejemplo, los argentinos dicen folclore y lo escriben con K. Yo he visto que acá en Costa Rica generalmente muchas veces lo escribimos con C y sin la E, ¿no? Ahí hay una cuestión filológica que quizás hay que indagar un poco más. Respecto a la observación de Alonso, que pregunta que si la incorporación de lo folclórico en la institución será la mejor forma. Yo creo que tenemos que desde la academia, cuando hablemos de música folclórica, hacerlo siempre desde una mirada reflexiva y no desde la reproducción, ¿verdad? Yo creo que en nuestras carreras de música, siempre lo digo, debemos tener una formación histórico-social de los contextos, tenemos que entender cómo se ha construido el Estado-Nación en Costa Rica para poder entender nuestras músicas. Va de la mano, ¿no? Y es mucho de lo que hemos hablado acá. Yo creo que si está eso, no hay por qué, digamos, tener miedo de incorporar estos temas, estos contenidos. Y respecto a lo último que señala Fabricio, yo creo que el sentimiento patriótico es algo aprendido, ¿verdad? No es algo que está dado, no es algo natural, es algo que se ha ido construyendo de una manera muy, muy compleja en nuestro país y lo podemos entender de distintas formas. Yo personalmente no me considero alguien muy patriótico, pero eso no significa que para mí no tenga un significado haber nacido, que no es una elección, además, haber nacido en este territorio es algo que me tocó. Y qué posición voy a tener frente a lo que sucede en este territorio, ¿verdad? Eso sí es importante, tener una posición política al respecto de qué es la patria, de qué es de cuáles son los símbolos y no simplemente estar, por así decirlo, desde mi punto de vista, aplaudiendo o reproduciendo todos esos símbolos, como decía Randall, ¿no? Que él también desde su lugar y yo también acá en la universidad pública trabajando, siempre hay muchas cosas que nos hacen ruido y hay personas que quieren reproducir esos supuestos, digamos, de lo que es lo nacional, de lo que es
lo costarricense, y hay otras personas que quizás nos cuestionamos un poco, pero no con un afán de destrucción ni nada de eso, sino con un afán de construcción de nuevos sentidos. Randall, tal vez sí, si tomas la palabra. Sí, gracias. Acá tengo varias anotaciones de lo que mencionaron. Si me falta algo, me lo recuerdan, por favor. Primero, y algo que me pareció muy interesante, que voy a ligar estos dos temas, es cómo se recibió la propuesta desde el CINART en un primer momento. La propuesta surgió desde el CINART, precisamente, desde las autoridades del CINART. Eso sí, en aquel momento era más la idea de hacer un concurso, nada más, de hacer algo similar a lo que nos podemos imaginar como un programa de concursos. Esa era la idea primigenia desde las autoridades. Sin embargo, cuando se empezó a trabajar ya más formalmente la idea, yo sí vi necesario que se abogara por que esto terminara siendo más una especie de festival que un concurso como tal, aunque llevara ese nombre, pero que en el fondo no se sintiera este elemento de competencia similar al de otros programas, otros concursos de música o de canto, por ejemplo, que hay en otras televisoras. Algo vital, por ejemplo, es que fuera música original. Eso era importantísimo. Y que fuera de gente radicada acá en el país, así fueran refugiados, migrantes o nacidos en Costa Rica, que cualquiera pudiera participar, siempre y cuando la canción fuera original. Desde ahí, a ver, al final parece todo muy lógico, ¿no? Pero el concurso pudo haber sido para que la gente cantara Shakira y qué bonito, la imitadora de Shakira, ¿no? Eso pudo haber sido. Entonces había que hilar muy fino pues todos esos detalles del fondo del proyecto para que tuviera sentido dentro del momento histórico, primero que nada, pero también dentro de lo que es o ha sido Audiotopía, como ese espacio precisamente para divulgar música nacional y alejarnos de los prejuicios y estigmas sobre algún género musical, por ejemplo. La gente nos preguntaba eso, si tenían que ser canciones folclóricas, por ejemplo, cuando estaba abierta la convocatoria, o si tenían que ser canciones dedicadas al bicentenario como tal, por ejemplo. Y perfectamente pudo haber sido eso, pero lo pudimos orientar hacia un proyecto distinto, que creo yo que eso fue importante, no difícil, pero sí de una constancia grande y de justificar claramente esto. Algo que sí se aleja de lo que uno desearía es que no hay efectivamente un pago monetario a cada uno de los artistas o a los ganadores, etcétera, sino que eso está, o se podría cuantificar en los arreglistas que se les dieron a los arreglistas y productores que se le dieron a los artistas para trabajar su tema, a la banda base, que eso fue en buena medida parte del apoyo de ACAMI, de ADIE, y pues a fin de cuentas de socios, muchos de ellos estatales, como el Teatro Nacional, por ejemplo, que sin que mediaran 5 colones, pues nos podíamos apoyar mutuamente como instituciones públicas que somos. Eso era importantísimo. Si ocupamos un escenario del calibre del Teatro Nacional, hay un convenio para hacerlo, sin que el CINAR tenga que invertir directamente en una salida de dinero, o hay una capitalización pues también del teatro, sin que de parte de ellos pues haya una salida de dinero. El escenario ideal siempre habría sido, además de todo esto, un pago.
en efectivo, por supuesto. Ese es siempre el escenario ideal, pero en las instituciones públicas y en proyectos que se hacen con las uñas, pues era muy complicado, era muy, muy complicado. Tratamos sí de dignificar a más no poder el trabajo de los artistas y creo yo que eso, incluso Fernanda Morgan, la ganadora por Alajuela, lo mencionó en el evento, porque eran pequeños detalles, de por ejemplo, ir a recoger al artista de Talamanca a su comunidad en un carro institucional, irlo a recoger ahí e irlo a dejar para que pudiera estar con nosotros. Y todo eso, pues evidentemente se cuantifica, pero era lo mínimo que podíamos hacer para que todos estuvieran en igualdad de condiciones en el concurso. Y algo importante que se me escapaba de esta idea de concurso como tal, es que no íbamos a poner al final a competir la provincia de Alajuela contra la provincia de Cartago, ¿no? Por eso no había una única ganadora, una única persona ganadora, sino una persona por cada una de las provincias, precisamente para evitar ese tipo de enfrentamientos, evitar ese tipo de ideas de que una cosa al final es mejor que otra y termina siendo muy, eh, eh, muy difícil ser objetivo. Y sobre el tema que mencionaba, no recuerdo quién, sobre el tema de si el público de Audiotopía encuentra esto como un espacio de identidad cultural, vuelvo a algo que mencioné durante la conversación, y es Randall, que... perdón, vamos cerrando porque ya estamos así bastante Sí, sobre disculpe. no El te programa preocupes. podría ser de mucho más nicho, y yo creo que ahí podría tener una divulgación mayor, qué sé yo, si el programa fuera de entrevistas a músicos de rock, por decir algo. Pero la presencia de todos los episodios como podcast, un archivo de más de 900 entrevistas, hace posible que nos podamos enfocar posteriormente en esos nichos, en tener 200 entrevistas de músicos ligados al rock, 100 de músicos ligados al rap, y tener ese registro es importante. Aunque siendo algo tan generalista, pues evidentemente habrá música que a alguien no le guste y haga un perillazo si ese momento está sintonizando. Bueno, colegas, muchísimas gracias. Bueno, yo la pasé increíble. Creo que queda este término, ¿cómo se llama? Estos conceptos tan rebeldes como lo es el del folclore, bueno, todas las discusiones que nos permite, creo que sería como casi que interminable. Ojalá se repita en un espacio más informal. Bueno, de parte mía, y dar las gracias a Promoción Cultural NET por todo este evento, los encuentros disonantes. Les recuerdo a las personas participantes que no se pierdan las últimas mesas que quedan, todavía hay un par de mesas más esta tarde. Van a haber temas sobre danza, también sobre un tema que he visto que ha salido mucho, sobre cómo pasa la música popular por el cuerpo o ciertas construcciones musicales por el cuerpo y demás. Entonces, bueno, para que se mantengan ahí pendientes. Entonces, bueno, Randall, Ana María, Javier, muchísimas gracias y bueno, que pasen muy buenas tardes. No sé si las personas de la organización ocupan hacer algún otro anuncio o algo así. Estamos. Muchas gracias. Gracias, sí. Muchísimas gracias. Un abrazo. A Un abrazo. ustedes, Pura vida. buenas Gracias. tardes. Hasta luego.